Sí. Bien, Mateo, abramos al tiro las Biblias, ¿cierto? Ahí en Mateo capítulo 2. Voy a mover esto un poco. Eso. Mateo capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Bien, como decía nuestro hermano Alejandro Álvarez, Jano, ya estamos en la parte final, ¿ya? La próxima semana tenemos una predicación que la va a nos la va a entregar Jano Álvarez. Así es que contentos también, Jano, de que puedas servirnos con eso, ya no solamente aquí como nuestro liturgo oficial, sino que también en la palabra, y que el Señor desde ya te esté bendiciendo con eso, ¿ya? Y pon la siguiente imagen solamente. Estamos aquí, ¿ya? Si vemos, estamos a 3, incluyendo esta, a 3 predicaciones para terminar con nuestra serie titulada El drama de las Escrituras. Y creo que cada vez hemos ido comprendiendo aún más cuál es nuestro lugar en la historia bíblica, ¿ya? Y eso es lo que también vamos a ver hoy día. Es muy interesante cómo Mateo aborda la llegada del Mesías, la llegada del Rey. ¿Por qué? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con Lucas, ¿ya? Con el Evangelio de Lucas, en lugar de pastores, como lo menciona Lucas, Mateo nos habla de magos del Oriente, ¿ya? En lugar de un establo, Mateo nos lleva al palacio de Herodes, del rey. En lugar de un pesebre, Mateo nos presenta regalos dignos de un rey. Y en lugar de ángeles, Mateo habla siempre de sueños, ¿ya? Siempre hay un mensaje de Dios dentro de lo que se está hablando, pero Mateo rescata otros elementos, ¿ya? Y obviamente esos elementos están asociados a la forma en que Mateo también tuvo acceso a la información, a diferencia de Lucas. Ahora, en un sentido revelacional, ¿sí? Lo dije bien, Mateo nos entrega un abordaje desde una perspectiva más ligada al asombro, ¿eh? Al asombro de lo que está ocurriendo. No que Lucas no lo haga. Nosotros vemos a los pastores en algún momento aterrorizados ante la gloria de Dios, que se le manifiesta a ellos. Pero aquí nosotros vemos alegría, de hecho lo menciona de parte de los magos, y es una alegría que conduce a un asombro. Hay personas que están asombradas de lo que está ocurriendo. Estos magos que aparecen en la historia vinieron con gozo en sus corazones para poder conocer a Cristo pequeño.
¿ya? Ellos dicen, venimos a conocer al rey, al niño que está allí, que acaba de nacer, al rey que acaba de nacer. Y Dios, por causa de eso, les reveló más allá de lo que ellos podrían haber imaginado. Vieron mucho más. De hecho, al final del relato vimos de que Dios les habla de manera directa, en sueños, a estos magos. Ahora, aunque tendemos a pensar que los pastores y los magos de Oriente se encontraron en el pesebre, ¿ya? Generalmente en nuestros pesebres de Navidad aparecen los magos y aparecen los pastores, ¿cierto? La verdad es que los pastores llegaron de bastante cerca, la misma noche, ¿sí? Y los magos venían desde lejos. Y la visita de los magos probablemente se dio mucho después de que los pastores habían partido. ¿Por qué? Porque claramente María y José, y ahí los voy a invitar a que mantengan sus Biblias con ustedes, porque María y José permanecieron por algunos días allí en Belén y en Jerusalén, hasta que Jesús había sido circuncidado al octavo día, como todo niño judío, y obviamente también eh, presentando al niño en el templo, ¿no? Según la práctica judaica. Vamos ahí a Lucas. Eso ahí sí nos ayuda a Lucas a poder verlo. Lucas, en el capítulo 2, versículos 20 al 24, dice así: y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho por la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces nosotros tenemos acá, y esto aparece en Levítico capítulo 12, que la mujer puérpera quedaba inmunda por 7 días después del parto, ¿ya? Y el niño era circuncidado al octavo día. Por lo tanto, Jesús fue circuncidado al octavo día, y el rito de purificación, si no, lo leímos ahí en Lucas, ¿ya? Que tuvieron que pasar ese tiempo, el rito de purificación tenía una duración adicional a 33 días, ¿sí? Por lo tanto, sumando todo, daban 40 días, ¿ya? Desde que Jesús nació hasta que ellos podrían haber estado listos para regresar, ¿cierto? Además de que María también tenía que recuperarse del parto, ¿sí? No, no era un parto ni con epidural ni con nada de eso, ¿sí? Era así, como diría alguien por ahí, como en el campo. Y obviamente ellos necesitaban llegar hasta Nazaret. No nos olvidemos de que habían viajado hasta este lugar para el censo, y en ese lugar los encuentra el parto de María, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del rey. Y entonces, como quedaba un par de días de viaje, ¿ya? Por lo menos 3 días de viaje entre Nazaret y Belén, donde ellos estaban, entonces claramente se quedaron, permanecieron en ese lugar. Y es muy probable que los magos visitaron el lugar en donde estaba María y José en ese periodo, entre que se fueron los pastores, ¿ya? Que fue la noche del nacimiento, y después del periodo de circuncisión, y en ese tiempo en que ellos están esperando por poder entregar, ¿cierto?, la ofrenda por su purificación. Ahora, es interesante porque Mateo, dentro de todo el relato que él hace, incluye algunos elementos bastante sombríos en su historia, ¿ya? Si ustedes se fijan, antes de que nosotros veamos esto en el capítulo 1, nosotros vemos un intento de abandono por parte de José hacia María. La Biblia dice que José, para no difamar a María, que había quedado embarazada, él prefiere abandonarla, ¿ya? Y alguien podría decir, ¿ya? Pero qué mala persona que es José en querer dejarla sola. La verdad es que José viene a cuidarla y a protegerla muy bien. ¿Por qué? Porque la ley decía que una mujer que quedaba embarazada de otra persona antes del matrimonio tenía que ser lapidada, muerta, ¿ya? Entonces él tenía el derecho incluso de no haberle creído, pero vemos también la obra de Dios al el ángel presentarse en sueños a José y explicarle lo que estaba ocurriendo, y él asume la función de
padre del niño en todo momento, y en ese punto, antes de la revelación, claramente, él decide abandonar, pero para cuidar a María, para que María no tuviera que morir. Y eso es lo que hace, pero digamos, el relato del intento de abandono está. También nosotros vemos claramente ahí, más adelante, el genocidio del rey sobre los niños menores de 2 años. Y vemos también a la Sagrada Familia como refugiados en Egipto. Ellos tienen que arrancar por un tema de lo que hace, ¿cierto?, Herodes, y obviamente un retorno a Israel que queda también en duda porque había otro rey en ese momento, ¿ya? Había otro rey en Judá que era bastante violento, ¿ya? Que era justamente alguien que era parte de la familia de Herodes, ¿ya? Herodes el Grande, que es el que está mencionado acá, gobernó hasta el año cuarto antes de Cristo. Alguien podría decir, ya, pero ¿cómo entonces se encuentra con esta situación de Jesús si Jesús nació supuestamente el año cero? Bueno, nuestros calendarios están desfasados, ¿sí? Y eso se descubrió hace un tiempo atrás, pero claramente era re complicado redatar toda la historia. Y es por esa razón de que no se considera una fecha exacta, así es que Jesús nació un poco antes, ¿ya? Por lo menos unos 2 años antes de que Herodes muriera. O sea, Jesús nació más o menos en el año 6 antes de Cristo, ¿ya? Eso es como dato para que lo podamos comprender. Porque luego viene este otro gobernante en Judá que era bastante violento, igual que Herodes. Ahora, en estos relatos pareciera ser que Mateo nos presenta un paralelismo bastante interesante entre la historia de Moisés y la historia de Jesús, ¿ya? No sabemos bien por qué, ¿ya? Pero el paralelismo es evidente, ¿sí? Algunos eruditos piensan de que Mateo, como no tenía una formación, al igual que casi todos los apóstoles, no tenían ellos una formación teológica, ¿sí? Simplemente no había para ellos espacio en las sinagogas para poder aprender. Algunos eran pescadores, había otro que era celote, ¿cierto? Mateo, que era cobrador de impuestos, difícilmente podría entrar en una sinagoga para poder aprender, pero sí estaban los fundamentos básicos, ¿ya? Y claramente a un niño pequeño, hasta los 5 años, se le inculcaba la ley de Moisés. Entonces, claramente, Mateo sabría de manera bien correcta y perfecta la historia de Moisés. Y ahí es donde nosotros vemos, por ejemplo, que este paralelismo, nosotros tenemos a Faraón, por un lado, al igual que Herodes, ordena que todos los niños hebreos sean ejecutados, ¿ya? Menores de 2 años, en el caso de la historia de Herodes. Por otro lado, eh, Moisés es salvado providencialmente, igual que Jesús, ¿ya? Providencialmente, Dios hace que María y José se vayan hacia otro lugar para poder preservar la vida del Mesías. Moisés, cuando teme por su vida, huye de Faraón, ¿cierto? Al igual que José lo hace temiendo por la vida de Jesús. Y, por otro lado, el Señor le dijo a Moisés, ahí en Éxodo 4:19, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que querían tu muerte. Y esas son las palabras que le dice el ángel a José. Dice acá en Mateo capítulo 2, versículos 19 y 20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Ya? O sea, también ahí nosotros podemos ver de que esta idea de que Herodes muere efectivamente en ese mismo periodo es así. Ahora, en el versículo 1 de Mateo, estamos en Mateo, no nos olvidemos, Mateo capítulo 2, en el versículo 1 se nos habla de Herodes, ¿ya? Como bien les decía, el Herodes que se está mencionando acá es Herodes el Grande. Los hijos de Herodes fueron 4 que están registrados en la historia. Herodes Arqueado, quien reinaba justamente en Judea cuando José regresa de Egipto, ¿sí? Herodes Felipe y Herodes Antipas, ¿ya? Herodes Antipas fue quien mandó a matar a Juan el Bautista, ¿ya? Entonces nosotros tenemos a ellos, ¿sí? Y los historiadores presentan a Herodes el Grande, ¿ya? Esto es un tema histórico, como un paranoico, ¿ya? Y eso tiene mucho sentido con lo que leímos ahí en Mateo, porque dice que se quedó inmediatamente en el versículo 3, dice que Herodes se
perturbó. Herodes quedó muy complicado, ¿sí? Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente si era un paranoico, ¿y cómo lo sabe la historia? Porque asesinó desde su suegra a sus hijos, asesinó a gente que lo rodeaba, personas que estaban con él, pero que los vio como enemigos, que los vio como potenciales personas que querían hacerle daño, ¿ya? Fueran reales o imaginarios, o sea, aquí nosotros estamos frente a un niño, ¿ya? Entonces, realmente Herodes el Grande tenía problemas mentales, ¿ya? Y eso queda registrado en la historia. Ejecutó a su esposa, ¿ya? Entre otras personas, ¿ya? Y de los hijos que les mencionaba yo fueron a tres, o sea, no fue solamente uno. Y eran hijos pequeños. Ni siquiera era un hijo que pudiera llegar a ser un heredero directo, ¿ya? Del trono. Entonces, es muy interesante porque en esta paranoia de Herodes el Grande, él ve a Jesús inmediatamente como un enemigo, lo ve como alguien peligroso para lo que él estaba viviendo. Ahora, es muy irónico, si ustedes se fijan allí en el versículo 2, los magos le preguntan a este Herodes el Grande, cuyo título oficial era rey de los judíos, ¿ya? Él había sido colocado en ese lugar, y le preguntan sobre un bebé que ha nacido como rey de los judíos, ¿ya? Da la impresión, por lo que aparece aquí en el versículo 2, de que los magos que están mencionados acá no sospechan que esta pregunta hecha a Herodes pueda generar en él algún tipo de peligro, ¿no? De que haga encender las alarmas de Herodes. El título rey de los judíos que tenía Herodes en ese momento es muy interesante porque el mismo Mateo lo coloca al final del Evangelio, cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí en el capítulo 27, versículo 11. Y también cuando los soldados se burlan de Jesús y le dicen, salve, rey de los judíos. Son las mismas, es la misma expresión, eso está en el versículo 29 del capítulo 27. Pero también está en el letrero de condena de Jesús, ¿ya? Que clavan, ¿cierto?, arriba de la cruz. Eso está ahí en el capítulo 27 también, en el versículo 37, ¿cierto? Ahí estaban los cargos en contra de él, dice, este Jesús, el rey de los judíos. Entonces, nosotros tenemos acá una historia completa de parte de Mateo que nos presenta a Jesucristo como un rey, ¿sí? El desarrollo de la historia, ¿ya? Donde el rey establece su reino, lo tenemos allí en el Sermón del Monte, cómo Jesús coloca las bases de cómo funciona el reino, y luego después de eso, después de establecer las bases, Jesús comienza a reinar, ¿ya? Y comienza a reinar trayendo el reino de Dios a la tierra. Por eso nosotros vemos los milagros, la liberación de demonios, el cambio de lo que había por lo que Dios realmente quería. Y eso fue lo que llevó finalmente Jesucristo a la cruz, cuando entra en conflicto, ¿cierto?, con los religiosos de su tiempo. Y al final vuelve a aparecer el rey resucitado. ¿Y qué es lo que dice al final en capítulo 28? Jesús, la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad, soy el rey de reyes. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy, muy interesante respecto de quién es realmente el rey que está hablando y presentándonos Mateo. Sobre los magos es muy interesante porque sabemos bastante poco, ¿ya? Es muy poquitito lo que podemos nosotros extraer de lo que está escrito acá. Pero lo que sí sabemos es que no eran reyes, ¿ya? De hecho, la palabra que usa Mateo es la palabra griega magoi, ¿ya? Y si son magoi, ¿ya?, por su condición de ver las estrellas, fíjense lo que dice el versículo 2, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. Entonces, por su condición de miradores de estrellas, de contempladores de estrellas, deben haber sido astrólogos, ¿ya? Eso es muy probable. Y en ese sentido, sí tenían ellos una posición bastante interesante dentro de la sociedad, porque la astrología era una ocupación considerada muy culta en la época, ¿ya? Ellos eran, al mismo tiempo de astrólogos, algo de astronomía también conocían, ¿ya? Los pocos instrumentos que ya existían en ese tiempo eran usados por este tipo de personas, ¿sí? No es en vano, por ejemplo, que la traducción que hace Martín Lutero de esto
él les habla, les llama sabios, ¿ya? Traduce en vez de magos, magoi, la palabra magoi, Lutero la traduce como sabios. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿ya? Con esta sabiduría que había en estas personas que miraban las estrellas. Ahora, el punto de Mateo, cuando nosotros miramos acá, es poder relatar cómo el nacimiento del rey generó un interés de adoración en los gentiles. O sea, es lo primero que nos coloca Mateo, y no lo hace solamente allí, sino que lo coloca desde el principio cuando nos cuenta la genealogía de Jesús. Ahí aparecen gentiles que son adheridos al pueblo de Dios por causa de su fe en el Mesías venidero. ¿Ya? Nosotros tenemos allí mujeres que no eran parte del pueblo que se suman, mujeres de dudosa reputación, ¿cierto? Cuando nosotros vemos ahí a Rahab mencionada dentro de la historia. Y esto lo hace ¿por qué? Porque justamente este es el rey que viene a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El cosmos, por causa del pecado. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Mateo, como les decía, nos presenta a estas personas como interesadas, ¿sí? Y es uno de los asuntos de todo el Evangelio, el cómo esta historia, ¿ya?, judía se transforma en la historia de la humanidad. Y es una historia judeo-cristiana. Mateo lo presenta en varios lugares de su Evangelio. Ahora, el hecho de que la historia, ¿cierto?, los magos hayan sido de beneficio para contarla. ¿Ya? Eso es igual interesante, es como que los coloca para poder ir articulando justamente esto que él va a desarrollar durante todo su evangelio. ¿Ya? Tal vez por esa razón escoge contar la historia de los magos, sino la de los pastores. ¿Sí? No es que haya ningún tipo de contradicción, es totalmente factible ambas partes, ambas miradas de los evangelistas. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos acá en la historia, se nos cuenta de que los magos eh, fueron parte de esto. Esto no significa que la astrología o los horóscopos sean legítimos para el creyente. Ojo ahí, ¿ya? Ojo allí. ¿Por qué? Porque la astrología en sí misma es un sistema religioso, ¿ya? Es creer en otra cosa que no es el Dios creador del cielo y de la tierra, que había sido ya revelado y que nosotros lo hemos visto durante toda esta serie. ¿Mm? Y esto, al ser un sistema religioso, es totalmente incompatible con la fe cristiana. ¿Ya? Entonces, es muy común tal vez para nosotros hoy en día ver a cristianos que colocan, no sé, su signo zodiacal, ¿ya? ¿Cómo soy en base a mi signo zodiacal? ¿Ya? O qué personaje de la serie de moda soy en base a mi signo zodiacal. La verdad es que, claro, como humor uno lo toma, me puede decir, es una estupidez, pero es algo totalmente incompatible porque es otro sistema religioso. ¿Ya? Por esa razón, el llamado también es a poder tener cuidado. Ahora, lo interesante es que Mateo no deja simplemente la historia de los magos que miraron las estrellas y como que Dios acepta esto. ¿Ya? No, si ustedes se fijan bien, en el propio relato vemos que es Dios el que está al control de la estrella. ¿Ya? Por lo tanto, Dios está al control de lo que ellos vieron y siguieron. Ahora, a todas luces, dentro del Evangelio y del relato que nosotros acabamos de leer, la venida del rey generó diversas reacciones y a ellas yo quiero invitarlos a pensar en las reacciones que genera el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del rey. Primero nosotros vemos en el versículo número 3, voy a poner mi Biblia aquí a mano, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cierto? Nosotros tenemos acá a un rey Herodes perturbado. ¿Por qué un rey podría temerle a un bebé? ¿Eh? Si es el rey, tiene cierta autoridad delegada claramente de Roma. Pero, ¿por qué le perturba el nacimiento de un rey? Tal vez por su paranoia. Puede ser. Si fue capaz de matar a su esposa y a sus hijos. ¿Eh? Puede ser de que efectivamente al escuchar venimos a buscar al rey que ha nacido. ¿Sí? Tiene que haber mirado a todos lados y haber dicho, yo no he tenido ningún hijo. ¿Sí? Y eso tal vez le generó o activó la paranoia que tenía. Pero tengo la impresión, a la luz de lo que podemos leer acá y de cómo se desarrolla la historia,
de que lo perturba porque Herodes sabe de que su posición es ilegítima. La posición como rey es ilegítima. ¿Por qué? Herodes era de ascendencia árabe, no era parte del pueblo de Dios, era árabe y gobernaba con la simpatía de Roma. Y ya lo vimos en la predicación anterior, de que incluso cuando los macabeos quisieron perpetuar su poder, que se ejerció durante poco más de un siglo, se quisieron unir a Roma. Y todo lo que se produjo con Roma fue perjudicial para el desarrollo de la historia, de, en este caso, el nacimiento de Jesucristo. Y bueno, después tampoco cambió mucho. ¿Eh? Parece que cuando Roma aparece, ¿sí? Algo ocurre. ¿Ya? Si no, pregúntenle bien a Calvino y al Papa. Es muy interesante porque gobernaba esto, ¿cierto?, con esta simpatía de Roma, pero fíjense que el padre de Herodes, y aquí tenemos que recurrir a la historia para poder descubrir esto, el padre de Herodes había ganado el apoyo de Roma por haber ellos mismos como familia apoyado a Julio César. Y allí fue que fue nombrado procurador de Judea por César el año 47 a.C. O sea, gobernó del 47 al 4 a.C. Su familia había gobernado el área por un siglo y medio, ¿ya? La familia de Herodes. Y los judíos, queriendo un rey propio, o sea, un rey que fuera judío, no le tenían buena a Herodes. Había problemas aquí, problemas políticos. Entonces, si al pueblo de Dios se le daba una pequeña oportunidad de poder cambiar a este rey, lo iban a tomar. Iban a tomar esa oportunidad. Iban a derrocar a Herodes. ¿Ya? Y eso es lo que esperaban, por ejemplo, los celotes, que los vimos también la semana pasada. ¿Ya? Entonces, claro, Herodes sabe de que su posición es totalmente ilegítima ante los ojos de Dios. Por esa razón, reacciona de esta forma. Ahora, es interesante el comentario que coloca Mateo allí. Y toda Jerusalén se perturbó con él. ¿Ya? Ahora, ¿por qué toda la ciudad? Aquí hay algunas teorías bastante interesantes y plausibles. La primera es que estos magos han de haber llegado con una comitiva. ¿Ya? Ojo, la Biblia tampoco nos dice que eran tres, ¿sí? Ni tampoco que se llamaban Baltasar, Melchor y... Siempre se me olvida uno. No. Bueno, el otro. ¿Sí? Eso es parte de la tradición, ¿sí? Pero lo que sí nosotros tenemos acá es que estas personas al haber llegado y al haber tenido la posibilidad de llegar hasta el rey, ya no nos olvidemos de la estructura de la sociedad de ese tiempo. No era cualquiera que pedía una audiencia con el rey y el rey lo recibía. Entonces estos hombres, estos magos, deben haber llegado con comitiva, con riqueza, que es lo que le podría haber interesado a Herodes, y los recibe. Entonces la ciudad completa se dio cuenta que alguien estaba visitando al rey Herodes. No sabemos cuál fue la expresión de Herodes que Mateo registra como se perturbó. ¿Eh? Pero si la ciudad se dio cuenta, tiene que haber hecho un escándalo de aquellos. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros hemos conocido a alguna persona escandalosa. ¿Ya? Y sabemos de que es bien difícil que la gente no se dé cuenta cuando están pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque lo manifiestan, ¿cierto? Y ese pareciera ser el caso de Herodes. Ahora, ¿por qué el pueblo también quedó perturbado de la noticia? Imagínense la noticia. Venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. ¿Ya? O sea, la gente esperando la venida del rey para poder derrocar a Herodes, tienen miedo. ¿No es eso absurdo? ¿Mm? Lo único posible que haya ocurrido acá es que quedaron con miedo por el ataque de ira que podría haber tenido Herodes. Ellos sabían que la cosa no pintaba para bien. Lo conocían, sabían quién era, temían a este hombre. Ya lo había hecho antes. Por lo tanto, podría hacerlo después. Ahora, es muy interesante también porque Mateo inmediatamente liga esta historia con los principales sacerdotes y escribas que en la narrativa de Mateo
son los responsables de la crucifixión de Jesús. ¿Ya? Entonces Mateo no está escribiendo cualquier cosa, está pensando muy bien lo que está escribiendo. ¿Ya? Por algo era matemático. ¿Ya? Para él todo tenía un orden. ¿Sí? Y de esa forma es la manera en que lo está presentando acá. También es muy interesante la reacción de los magos, ¿ya? No solamente la de Herodes. Fíjense que ellos siguieron una estrella hasta llegar a Jesús, a diferencia de los principales sacerdotes y escribas que, conociendo las escrituras, por lo que nos dice Mateo, no hicieron nada por buscar al rey de los judíos, al Mesías prometido. Y ojo, que estaba bajo sus propias narices. Belén está exactamente a 6 kilómetros de Jerusalén, hacia el sur de Jerusalén. 6 kilómetros. Entonces, imagínense, el pueblo de Dios ignora al Mesías, mientras que los paganos ansiosamente quieren conocerlo, quieren llegar a él. Esa actitud también es muy interesante y Mateo nos la registra para que podamos entender el proceso de la venida de este rey, que no solamente el rey de los judíos. Y si es, tomando el nombre rey de los judíos, son los judíos que luego en el Nuevo Testamento nosotros descubrimos que no es judío solamente el de sangre, sino que son los hijos de Abraham, de los cuales nosotros también somos parte. Ahora, Belén, por otro lado, que es lo que también nosotros vemos acá, es un pueblo pequeño. Y es obviamente el lugar apropiado para que nazca de la manera más humilde posible el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Sin embargo, también es un pueblo con orgullo. ¿Por qué? Porque fue allí donde nació el gran rey David, exactamente en ese mismo lugar. Y el origen del rey David también fue un origen humilde. Fue pastor de ovejas, ¿ya? Que es considerado como una profesión de segunda y tercera categoría. ¿Ya? Y de hecho ni siquiera fue considerado por su propio padre. Cuando Samuel llega, ¿cierto?, a donde Isaí, para determinar a quién Dios iba a escoger como el rey de Israel, su padre ni siquiera lo cuenta. ¿Ya? Trae a todos los demás. Y todos eran, claro, altos, fornidos, ¿sí? ¿Ya? Me hizo recordar a mí una escena de la película Valiente, ¿ya? Cuando van llevando a los pretendientes de la princesa. ¿Ya? Todos llevaban a sus hijos, ¿cierto? Para que pueda pasearse delante de... Algo parecido le pasó a David. David era el olvidado, el que siempre estaba en segundo lugar. Pastor de ovejas, no, tú eres muy chico, ándate para allá, ¿ya? Y anda y cuida las ovejas de tu padre. Ahora, no solamente aquello, sino que también Belén era la ciudad profetizada para que esto ocurriera. Miqueas 5:2 es la mitad de la cita que mencionan los escribas y fariseos. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Y la segunda parte es algo de segunda de Samuel 5:2, ¿ya? Que dice allí, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. O sea, los escribas y los fariseos sabían perfectamente a quién encontrarían en ese lugar, ¿ya? En Belén de Judea, porque Dios ya había dicho que vendría del linaje de David, que nacería en la ciudad de David, ¿ya? Y las profecías tanto de Miqueas como de Samuel están presentes en ese momento, ¿sí? Imagínense, Belén significa casa del pan, ¿ya? Y el pan de vida no fue recibido en su ciudad, no fue reconocido por los fariseos, ni por los escribas, ni por los sacerdotes de ese momento. Otra de las reacciones que generó la venida del rey es la de hipocresía. Fíjense la hipocresía de Herodes. Preocupado sobre el tiempo exacto en que apareció la estrella en el oriente, ¿para qué? Para poder encontrar al niño. Y en eso llama en secreto a los magos y les miente, ¿cierto? Diciendo que él también quería adorar. Eso está ahí en el versículo 8, ¿sí? Para que yo también vaya y le adore. Es muy interesante que los magos no hay mayor reacción de ellos frente a las palabras de Herodes, sino que los magos siguen su camino siguiendo la señal divina. Ojo, los sacerdotes y escribas habían dicho un lugar, Belén,
¿Ya? Ellos deben haber anotado también eso. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí un aspecto maravilloso de cómo Dios se revela a la humanidad. Por un lado, la revelación natural. Ahí está una estrella que ellos siguen, pero no fue suficiente para los magos. Los magos fueron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque dijeron, allá en Jerusalén está la gente que tiene la revelación especial. Ellos van a saber dónde está. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y luego continúan con la información de Belén, pero siguen a la estrella, siguen esta señal divina. De hecho, es un hecho milagroso. ¿Por qué? Se ha dicho que era el cometa Halley, se ha dicho que era una conjunción de planetas, ¿ya? Pero poco se considera lo que dice el versículo 9. Dice, hasta que llegó la estrella y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Las estrellas no se detienen en su órbita, los cometas tampoco. Fue una señal milagrosa. Dios los llevó hasta allá. No fue otra cosa. No fue una casualidad como intentan hacerlo ver. Dios quiso que gentiles vinieran a postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Mateo nos está mostrando acá. Ahora, los magos se encuentran a Jesús en una casa. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Ojo, singular. Adoraron al niño, no a María. ¿Ya? Ojo con eso. Le adoraron, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estaban en una casa y Lucas nos dice que estaban en un establo. ¿Ya? Ahora, eso tampoco es una contradicción. ¿Por qué? No se olviden de que estamos en un periodo de 40 días. Probablemente mucha gente del censo ya se fue. Y ahora sí hubo para ellos lugar en una casa donde ellos pudieron quedarse. ¿Sí? Y esto permite que la Sagrada Familia tenga un mejor alojamiento. Y ese es el lugar donde ellos llegan. Noten también el contraste de las reacciones entre el gozo de estos gentiles y el miedo de Herodes y de Jerusalén. Quedaron perturbados, mientras que unos magos gentiles se sienten felices por lo que acaban de ver, por lo que están contemplando. La gente que debería haber recibido al Mesías, al rey que había nacido, con gran gozo, lo rechazan, sienten miedo, están perturbados. Y aquellas personas a los que menos podría interesarle la historia de un Mesías, rey del pueblo de Dios, son los primeros en estar interesados en esto y reciben a Jesucristo con gozo y con alegría. Y los magos dicen que se arrodillan. Dice acá, postrándose, lo adoraron. Se arrodillan delante de él. Y esto no es nada más ni nada menos que un anticipo de lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros estamos ante una imagen previa, delante de un texto que nos coloca Mateo, de algo que se iba a cumplir. Y eso es lo que nosotros vemos en esa señal, en el postrarse por parte de estos magos. Ahora es interesante porque los regalos parecen bastante extraños como para un bebé, ¿cierto? Pero fíjense en que las palabras que usa Mateo también tienen mucho sentido, porque dice que abriendo sus tesoros. Fíjense de que aquí no hay un regalo que viene preparado con anticipación. Ellos ven algo, quedan admirados, reconocen a Jesucristo como rey y estando delante de un rey, quieren presentarle algo, quieren dejarle un regalo, lo que no hicieron con Herodes. Y era bastante común que cuando una persona importante o un rey visitaba a otro rey, le llevaba regalos. Lo vemos en la escritura, en la historia de la reina de Sabá con Salomón, que lo llenó de regalos. ¿Por qué? Porque decían, no hay otro rey más sabio que este hombre. Pero los magos no hacen eso con Herodes, que tenía el título, pero sí lo hacen con Jesús, que no tenía absolutamente nada. De hecho, era un niño, un bebé. Y eso es algo que llena también de
interés el relato que nos está contando Mateo. Generalmente nosotros esperaríamos para un bebé ropa o juguetes. ¿Ya? Ahí hacemos la lista para el baby shower, ¿cierto? Y para que la gente pueda llevar. Pues Jesús no tuvo un baby shower, pero sí le dejan oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es Jesús. Cuando ven al niño, descubren quién es ese pequeño que está allí. El oro siempre era regalado a un rey. ¿Ya? Era la forma en que podía llegar la gente delante de un rey llevándole oro. El incienso es usado dentro del culto, ¿cierto? Nosotros lo vemos ahí en Éxodo capítulo 30, cuando se establece justamente el uso del incienso en el culto, y eso era hecho por un sacerdote. De hecho, el sumo sacerdote tenía que usar tanto el incienso, pero también la mirra como un aceite para ungir. Entonces están reconociendo a Jesús como rey y como el gran sumo sacerdote. Ese es el reconocimiento que hacen los magos de este pequeño niño que había nacido hace menos de 40 días. ¿Ya? Totalmente indefenso, dependiente 100% de su madre y de su padre. Pero ahí están estos magos entregando estos regalos. Ahora, sabemos también de que la mirra es usada para preparar los cuerpos para su entierro. De hecho, Nicodemo trae una mezcla de aloe y mirra para preparar el cuerpo de Jesús el día de su entierro, como vemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Entonces, el oro, el incienso y la mirra no solamente son regalos costosos, porque eran bastante costosos los tres, ¿eh? Sino que también son bastante portátiles. Con poquito oro, ¿cierto? Te lo puedes llevar a otro lugar. Vamos un poquito al versículo 13, ya del mismo capítulo 2. Dice, después de haberse marchado ellos, está hablando de los magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Fíjense que este ángel viene a advertir este asunto para que ellos puedan huir, y en los regalos portátiles, por lo demás, ¿ya? Entonces, si hubiesen regalado una cuna, un coche, difícilmente se lo habrían podido llevar, pero ellos pueden arrancar, y no solamente eso, Dios providenció los recursos para que ellos pudieran ir a Egipto, quedarse en Egipto hasta que murieran aquellos que estaban persiguiendo a Jesús. ¿De dónde iba a sacar plata José? Dinero, ya había hecho un viaje desde lejos. Dios providenció. ¿Para qué? Para que pudieran ellos venderlos. Eran fácilmente vendibles estos elementos. Y con ello, y ojo, venían de Oriente, así que el incienso y la mirra tienen que haber sido de alto valor. Y allí entonces Dios manifiesta nuevamente su divina providencia hacia la Sagrada Familia, donde Jesucristo, el Rey de Reyes, había venido a nacer. Ahora, y ya para ir terminando, la venida del Rey sigue generando diversas reacciones hoy. La venida de Jesucristo sigue generando diversas reacciones hoy. Cuando el Rey llega a nuestra vida, cuando el Rey Jesucristo llega a nuestras vidas, nos podemos parecer más a Herodes que a los magos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros hemos usurpado el lugar del Rey en nuestra vida y nos hemos coronado reyes ilegítimos de nuestras propias existencias. En vez de entregar el control al Rey verdadero, queremos matarlo. No queremos que se nos acerque. ¿Por qué? Porque no aceptamos que otro dirija nuestra vida. No queremos someternos. Y eso es lo natural en nuestra vida de rebeldía y autonomía de Dios, como lo hemos venido diciendo durante toda la serie. También podemos parecernos más a los escribas y a los sacerdotes que a los magos, porque teniendo el conocimiento, cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos dónde encontrar al Rey. Tenemos toda la revelación aquí, pero rechazamos al Rey porque confiamos en nuestra superioridad moral, porque
Nosotros confiamos en nuestros propios esfuerzos, como lo hacían los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Confiamos más en nuestra obediencia externa a la palabra de Dios porque no queremos coronar a Cristo como el Rey pleno de nuestra vida. Entonces esta palabra también nos habla a nosotros hoy. Y aquí Mateo nos extiende una invitación. Fíjense los versículos 10 al 12. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Si Dios ya nos ha iluminado, ¿ya?, en poder encontrarnos con el Rey que nació y que vino, postrados alegremente delante de Él, postrados delante de Él, de manera feliz, no la postración incómoda, sino que la postración feliz. Entonces, en ese momento, ofrezcamos a Dios de lo que tenemos, como lo hicieron los magos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha llevado hasta este momento y hasta este lugar de nuestras vidas. Y Dios nunca más, cuando nos encontramos frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios jamás nos hará volver por el mismo camino que ya recorrimos. Él cambia nuestro camino, Él cambia el curso de nuestra vida. Y ese cambio de curso es la senda estrecha que nos conduce a la vida eterna con Él. Y esa senda estrecha no es fácil, pero es el mejor lugar en donde nosotros podemos estar. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por la posibilidad que nos das de habernos encontrado con el Rey que nació, pero también el Rey que tiene toda autoridad, que le fue dada y que nos ha enviado a predicar y anunciar el glorioso Evangelio. Ayúdanos, Señor, para poder, dentro de lo que tú nos has dado, entregar a ti lo que realmente tenemos que entregar, que es nuestra vida completa. Padre Celestial, ayúdanos a caminar el camino, ese camino estrecho, difícil, pero sabiendo, Dios, que tú nos transformarás, nos guiarás por el lugar correcto y providenciarás todas las cosas para que nosotros podamos cumplir con el propósito, que es anunciar el reino aquí en la tierra. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.